Dale que va país, acá estamos 7 de la tarde, apenita pasada. Es lunes. Y nos Tu cuerpo lo sabe y el mío también. Nos agarran subiéndonos a Feliz fin de semana. a la Ay, nave, cómo a la cuestan los nave, lunes, tomando Eddie. los comandos de la nave. ¿Cómo están? Esto es para que sepas, con toda la información, todo el análisis, la opinión también, por supuesto, en esta semana que se inicia y este lunes que va terminando con una secuencia informativa bastante intensa, Marcé. Arrancó la inscripción del nuevo IFE, Eddie, y lo veíamos hoy en prácticamente todas las dependencias de ANSES, colas de gente que voluntariamente se acerca y dice, yo necesito un refuerzo. En rigor, es un bono que está pensado para refuerzo alimentario. En un rato te vamos a contar cuántas personas, según las planillas del Ministerio de Economía, estarían en condiciones de cobrarlo. Lamentablemente, cualquiera que tenga movimientos de dinero, ingreso de algún tipo, que se pueda hacer constatado por el gobierno, no va a cobrarlo. En este momento Mauricio Macri está en la rural presentando su libro ¿Para qué?, que viene a ser el segundo tiempo después de que hizo primer tiempo. Y ahí la intriga es si va a terminar siendo candidato en las próximas elecciones o no. Hoy, temprano, Máximo Kirchner, el hijo de la presidenta, diputado nacional, presidente del PJ bonaerense, dijo, no creo que Cristina Kirchner sea candidata el año que viene. Cuando el periodista le preguntó, bueno, ya que Cristina no va a ser candidata, entonces él le dijo, no, yo no dije que no va a ser candidata, dije que yo no creo que sea candidata. Así que estamos en el gran bonete. La tapa de hoy es realidad o ficción a propósito del libro de Macri y de la presentación o no del propio Macri y de Cristina el año que viene. Tanto oposición como oficialismo están discutiendo por estas horas el presupuesto y básicamente vamos a estar hablando de economía y sobre todo la economía que se proyecta para los próximos meses. Ya no te digo el año completo, sino de aquí a marzo. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a estar con nosotros Ariel Cronenberg en instantes nada más para charlar de economía y también en un ratito nada más José Luis Esperte, que es parte de esta votación, ¿no? ¿Qué va a pasar con el presupuesto? Y precisamente de eso se trata. Está nuestro compañero Cristian Balbo en el Congreso de la Nación, porque se va definiendo la discusión del presupuesto en comisiones para que pase al recinto esta semana. Cristian, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal, Eddie? Marcela, campana alargada aquí en el Palacio Legislativo para saber en primera instancia si los jueces de la Nación tienen que tributar el impuesto a las ganancias. Se llevan más de 2 horas reunidos diputados de la oposición y del oficialismo con referentes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en el Salón Delia Parodi. Atención porque ya nos están confirmando, Eddie y Marcela, que el próximo miércoles la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y también la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, va a recibir a los magistrados para avanzar en la lógica de este debate y esta discusión bastante enérgica, por cierto, porque está el presidente de la Asociación de Magistrados en este momento haciendo uso de la palabra. Hablamos de Marcelo Gallo Tagle, quien está manifestando que, en realidad, en el caso de que los jueces tengan que tributar, Marcela, básicamente se estaría violando el artículo 110 de la Constitución que habla de la intangibilidad de los sueldos de los funcionarios. ¿Y qué más agrega? Que en estos momentos ya hay un 35% de jueces que están tributando impuestos a las ganancias del año 2017, cuando, recordemos, Mauricio Macri definió que a partir de ese año tengan que tributar. Un debate bastante acalorado en donde oficialismo y oposición se pusieron de acuerdo, manifestando que en realidad tiene que haber igualdad ante la ley y que los jueces tienen que tributar el impuesto a las ganancias. Es por eso que lleva más de 2 horas detrás nuestro. Aquí estamos en el Salón de los Pasos Perdidos. Esto tiene que ver también con el presupuesto 2023, porque Sí, ya estaría prácticamente acordado que los jueces tengan que tributar, Eddie. Lo decíamos el viernes cuando Martín Angulo nos presentó el tema de que lo titulábamos La rebelión de los jueces por el tema del impuesto a las ganancias, que no es solo de los jueces, porque es jueces, es fiscales y es empleados judiciales también que van al paro, ¿cuándo? Están yendo al paro mañana por precisamente por este tema. Y lo planteábamos en el sentido de que acá ya no es un tema de oficialismo-oposición, es un tema de Congreso de la Nación, o sea, dirigencia política y jueces de la Nación. Si querés, Martín, por supuesto, comentar este tema, porque estamos al borde de una crisis de tono institucional. ¿Qué se dice en el Congreso sobre esto, Cristian? Lo que estamos observando básicamente es lo que vos acabás de manifestar. Este es el clima, es decir, estamos viendo al oficialismo y a la oposición de acuerdo en este sentido, considerando que ya en el año 2017 ya hay jueces que tienen que tributar el impuesto a las ganancias. Están en desacuerdo con la posición que está tomando la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, en el sentido de que ellos han manifestado que en el caso de que tengan que tributar, esto atenta contra la carrera judicial. Han llegado a ese punto. Si tributan, esto atenta contra la carrera judicial, manifestó el presidente de esta
asociación recién aquí en el Salón del Liga Parodi. Por supuesto que son argumentos. El punto es que los nuevos jueces ya están tributando. Entonces, si hay una parte del sistema judicial que ya paga un tributo, da la sensación de que ese argumento no es lo suficientemente sólido. Yo insisto, para el gobierno también se trata de números, no es solo un gesto de acercamiento político. Estamos en momentos en donde todo tipo de recorte del gasto está siendo necesidad para poder llegar a determinadas metas pactadas con el Fondo Monetario. Y eso la oposición lo sabe. Y la oposición tiene que ver de custodiar un presupuesto que también, en caso de que haya una elección y cambie el color político, sea sustentable. En un ratito nada más seguimos con vos, Cris. Tenemos información de economía porque está el ministro de Economía en este momento presentando el programa Ahora 30. Quiero arrancar, Marina, Martín, agradeciéndoles, al igual que a Frávega Lomas, abrirnos la puerta de su casa, del local, de su ciudad, para poner en marcha un programa que de alguna manera nos sirve para mostrar que cuidar el consumo, que cuidar el mercado interno y que cuidar el poder de compra de nuestros trabajadores es uno de los grandes objetivos de nuestro gobierno. Y la verdad es que quiero primero agradecer, más allá del trabajo de la Secretaría de Comercio y de todo el equipo del Ministerio de Economía, creo que es importante agradecer, porque Ahora 30 tiene precios fijos. Y de acá al 22 de diciembre, cada uno de los productos que componen esta propuesta, este proyecto, este programa, van a tener el mismo precio mañana, el domingo, el miércoles de la semana que viene y el 21 de diciembre. Y creo que eso es mérito y trabajo de AFARTE y corresponde agradecerlo, que es de alguna manera esa enorme industria que fabrica parte de los electrodomésticos que tenemos los argentinos y de la que tenemos que sentir orgullo, más allá de que a veces nos peleamos, de la que tenemos que sentir orgullo porque generan mucho trabajo. 273 productos, celulares, obviamente televisores, aire acondicionado que son de bajo consumo. Si cada argentino cambiara su aire acondicionado por un modelo de estos de bajo consumo, la Argentina ahorraría un mes de consumo de electricidad. Digo para que tengamos noción de que no solamente tiene precio fijo, que no solamente se paga en cuotas, sino que además nos puede permitir ahorrar energía. Obviamente heladeras y lavarropas, porque entendemos que ese modelo de bajo consumo y la nueva línea blanca es importante que llegue al hogar de cada argentino. 30 cuotas con tasa fija del 48%. Y quiero agradecerle a las dos asociaciones de bancos, porque al Estado le cuesta cero este programa. Esto es esfuerzo de las cadenas de retail, de los productores de AFARTE, de las asociaciones de banco y obviamente del programa de trabajo de la Secretaría de Comercio, pero no tiene costo fiscal. Y son 30 cuotas fijas y la tasa es la mitad de la tasa de interés que se paga, por ejemplo, en la tarjeta de crédito. Y tiene que ver con una decisión de acompañar de las dos asociaciones de bancos de la Argentina que de alguna manera nos garantizan en 200.000 pesos por unidad como máximo un enorme nivel de financiamiento para todos y todas en la República Argentina. Son 100.000 millones que se están aportando al programa. Digo, para que tengamos en cuenta el esfuerzo que se está haciendo. Y creo que además tiene dos particularidades muy importantes. La primera es un programa federal, gracias a CAME, gracias a las provincias, a los municipios que nos están ayudando a que se sumen las cadenas físicas. Obviamente, las grandes cadenas de retail, pero también queremos los pequeños comercios y queremos que sea con venta física. No porque estemos en contra de la venta electrónica, sino porque la venta física nos mueve los centros comerciales de cada barrio, nos mueve el trabajo de nuestros trabajadores en cada una de las cadenas comerciales y nos permite generar mayor movimiento en el mercado interno.
Los locales que adhirieron ya están con el programa en marcha. Los que vayan a adherir tienen la posibilidad de hacerlo a través del link. Hoy ya hay 1.400 bocas en todo el país y obviamente también agradecerle a la Asociación de Supermercados que, digamos, de alguna manera nos da la posibilidad de usar esos espacios para llevar adelante el programa. Lo más importante es que son productos nacionales, es trabajo nacional. Piensen ustedes que estamos hablando entre la cadena de valor del sector electrodomésticos y la cadena de valor comercial de 30.000 y 30.000 empleos, entre directos e indirectos, que se protegen, que se fortalecen y que además nos dan la oportunidad de garantizar para adelante trabajo y nos dan la posibilidad de garantizarle a nuestros trabajadores la oportunidad de participar en un negocio que muchas veces se hace de manera electrónica, pero que pretendemos que esta vez se haga en cada uno de los centros comerciales. Y por último, quisiera explicarles por qué Ahora 30, por qué sostener el consumo, sostener la producción nacional en cuotas fijas. Tenemos una tarea, una enorme tarea, que es bajar la expectativa inflacionaria. Cuando bajamos tasa de interés programada, cuando bajamos precios a partir de fijar una estrategia de precios que quita esa incertidumbre, también ayudamos a esa enorme y titánica tarea que tenemos por delante, que es la de bajar la inflación. Por eso, hoy más que invitar a los argentinos a cambiar su aire acondicionado, a cambiar su lavarropas, a tener su celular nuevo, tienen varios modelos de cada uno de los productos, a tener su televisor nuevo para ver el Mundial, como muchos nos plantearon en la calle. De alguna manera también creo que es importante poner en valor que cuando el Estado y el sector privado trabajan juntos, cuando bancos, empresas, comercios y Estado podemos programar un proyecto, si todos cedemos un poquito, podemos conseguir muy buenos resultados para la sociedad argentina. Y en cada uno de los sectores de la economía tenemos que lograr eso. Que todos cedamos un poquito para que los argentinos vivan mejor. Ese es el desafío que representa no solamente mejorar el ahorro, sino también que representa de alguna manera darle la oportunidad a nuestra sociedad de acceder al consumo. Muchísimas gracias, gracias a cada una de las entidades, de las cámaras, a las empresas y a los trabajadores que nos dieron la oportunidad de llegar a este día que es el lanzamiento de Ahora 30. Desde mañana a poder usarlo, tasa fija, 30 cuotas, 48 de tasa. Muchas gracias. Y de esta manera, tras las palabras del ministro de Economía de la Nación, doctor Sergio Massa, damos por concluido la presentación del programa Ahora 30. Agradeciéndole su presencia, les deseamos que tengan muy buenas tardes. Y después de la presentación de la Hora 30 por parte del ministro Sergio Massa, volvemos al Congreso de la Nación, donde está hablando el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller. Sí, Eddie, está por hablar Carlos Heller en estos momentos, acompañado por el presidente de la Asociación de Magistrados. Carlos Heller, queríamos una síntesis de lo que fue este encuentro de 2 horas, donde está debatiendo la posibilidad de que los magistrados tributen el impuesto a las ganancias. Bueno, bien. A ver, el día viernes, a última hora, recibimos una nota de la Asociación de Magistrados, que preside el doctor Gallo, y dentro de la máxima celeridad posible, hoy los hemos recibido, concurrió una delegación, fue recibido por un grupo de diputados y diputadas pertenecientes a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Hemos escuchado los argumentos que se nos han planteado, hemos preguntado y opinado, hemos tenido un intercambio. En primer lugar, efectivamente, hemos estado 2 horas dialogando en un clima, yo diría, adecuado, cordial, de respeto.
en el que claramente tenemos visiones compartidas en algunas cuestiones y con diferencias en otros. No corresponde, y así lo dijimos y estamos de acuerdo, no era una reunión para tomar una decisión, ni hay una decisión compartida. El objetivo de lo que se nos pidió era expresar los puntos de vista. Creo que hemos posibilitado que esos puntos de vista se expresen con toda amplitud y detalle, y ahora le corresponderá al cuerpo, mañana cuando debata, tomar las decisiones que corresponde a uno de los poderes del Estado, como es el Poder Legislativo. Hay un dictamen de mayoría que ha sido firmado en el que se incluye el tema de que los miembros del Poder Judicial, cuyo ingreso ha sido anterior al 2017, comiencen a pagar impuesto a las ganancias, igual que el resto de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Los miembros del Poder Judicial nos han explicado sus puntos de vista respecto de las mandas constitucionales que impiden llevar a la práctica esto, y han propuesto iniciar una etapa de debate, de diálogo, en búsqueda de caminos alternativos que permitan consensuar una salida compatible con nuestra aspiración y con los puntos de vista que los miembros del Poder Judicial tienen. Y punto. Después, más que eso, nosotros no podemos avanzar porque somos conscientes de que no es una reunión donde al final se levanta la mano, se vota o cosas, sino que nos hemos escuchado. Los legisladores ni siquiera tenemos un punto de vista en común, porque como ustedes lo saben mejor que yo, o igual que yo, el Poder Legislativo es un poder político, están representadas las fuerzas políticas, y en este y en muchos otros temas tenemos visiones que no son compartidas. Por eso también en el Poder Legislativo las decisiones se toman por mayoría de miembros, es decir, está establecido cómo se resuelven las controversias, y las controversias se resuelven a partir del voto mayoritario de los miembros de la Cámara de Diputados. Disculpe, diputado Grimaldi, de Canal 9. Quería preguntar algo al representante del Poder Judicial, si es posible. Teniendo en cuenta el contexto de crisis que tiene el país, ¿no está la posibilidad para que la justicia de alguna forma pueda dar una señal que por ahí en este año y en estos 2 años, supongamos, de contexto de crisis y donde se necesita mucha recaudación fiscal, de poder dar un ejemplo, la justicia? Bien. Nosotros, conforme dijo el diputado, y agradecemos infinitamente la rapidez con los que nos dieron el espacio, y no solo la rapidez con la que nos dieron el espacio, sino también el tiempo que nos han dedicado, que fue, como en alguna oportunidad nosotros señalamos, que no se pueden debatir estos temas en los escasos 7 minutos que en alguna oportunidad nos dieron para hacer saber nuestra opinión. No sabía que habíamos estado 2 horas, o sea, la reunión fue muy cordial y amable en el intercambio de ideas, así que en esto quiero dar el agradecimiento, el espacio que nos dieron. En respuesta a lo que ustedes me estaban preguntando, es si nosotros vinimos acá justamente con el espíritu de diálogo, con el espíritu de buscar una solución. Pero conforme señalamos en esta reunión, tanto el cuerpo legislativo como el Poder Judicial debemos respetar la ley. Hay una cláusula, hay un artículo en la Constitución, el 110, que fue ratificado en la reforma del año 94, que se refiere a la intangibilidad del sueldo. Es justamente que nosotros nos acercamos aquí para poder conversar, no solo nosotros y todas las organizaciones que representan. Bueno, yo estoy representando a jueces nacionales y federales. Están los sindicatos, están con este tema, ¿no? Porque no hay acuerdo, Eddie. No hay acuerdo. Acá Carlos Heller, que es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, llevando el debate para ver con qué proyecto se llega al recinto, plantea desde el vamos que hay diferencias de punto de vista, y acá el presidente de la Asociación de Magistrados, Gallo Tagle, dice lo mismo y vuelve a argumentar que ellos están parados en el artículo 110 de la Constitución Nacional, que habla de la intangibilidad de los ingresos de los jueces y personal judicial. Esto quiere decir, no se pueden tocar esos ingresos porque hay un espíritu de garantía de independencia del Poder Judicial en este artículo. Tomemos ese argumento y charlémoslo. Y los jueces que se incorporan, que son todo, ¿no?
empleado que se incorpora al sistema judicial y ya está pagando ganancias, ¿qué? Están discriminados. Es que hay cuando Ahí se... no hay un problema de constitucional, no hay una situación en donde la Desde justicia ese tenga criterio que... deberían volver para atrás. Porque juega Pero, con otro claro. principio. Pero Juega con otro principio. hubo un acuerdo político en ese momento. Cuando el gobierno de Macri planteó lo mismo que está planteando ahora el gobierno de Alberto Fernández, que todos paguen ganancias, dijeron, che, no, la Constitución no lo permite. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Porque dentro del Poder Judicial vos hablás con... Te diría que casi todos te dicen, y sí, la verdad que tenemos que pagar ganancias. Tenemos que pagar ganancias. Bueno, ¿cómo saldamos esto que dice la Constitución Nacional? Porque muchos te dicen, yo cuando entré con estas reglas del juego. Bueno, tracemos una línea y digamos, si vos querés entrar, a partir de hoy vas a tener que pagar impuestos a las ganancias. Y de hecho ocurre eso. Claro, pero digo, para tomar el Completamente argumento discriminatorio. de tener... Absolutamente, pero digo, si estamos hablando de la independencia absoluta de ingresos para que no haya ninguna maniobra que condicione la libertad de cualquiera que participe Tenés del el Poder Judicial. 35% de los jueces permeables, sí, por ejemplo, claro. a Pero actos de corrupción por principio. No, Claro, pero absolutamente. Lo del, Por ¿Cómo que principio no? lo del argumento constitucional. de que con esto te presionan, digo, creo que es una suerte de eslogan que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Nadie presiona a un juez por el impuesto a las ganancias. Digo, eso de ninguna manera. No, por el ingreso. Ellos argumentan. La intangibilidad de los ingresos quiere decir, los jueces van a tener determinado nivel de ingresos que el poder político no puede va a poder tocar. meter la mano ahí, porque parte de la garantía de la independencia del juez es que pueda garantizarse sus ingresos. Esto es una decisión del año 1853, Sí, querido. Ahora Heller dijo- reafirmada en el 94 por presión de la familia judicial. Pero también, paralelo ¿no? a esto hay una emergencia económica hace años Claro, en Argentina y paralelo a esto se están discutiendo todas las partidas de ministerios que incluso dicen nosotros deberíamos tener una partida mayor para apostar a que una Argentina se reconstruya, porque esa es la idea. Ahora, el pacto con el Fondo Monetario requiere un ajuste en los gastos y en la emisión monetaria. Alguien tiene que ceder. Yo me pregunto, ¿los jueces creen, y Campo te sumo a este debate, creen que el ciudadano común que está pagando ganancias va a tener empatía con este reclamo? Absolutamente no. Y toda esta materia se puede discutir muy a fondo. Inclusive te diría, ahora en este momento, ¿qué significa el concepto de intangibilidad cuando estás a nivel país en una situación de excepcionalidad? Punto uno. Punto dos, cuando ustedes señalaron, no es solamente lo de los jueces, es que en el Poder Judicial está la ley del enganche, con lo cual de ahí para abajo se arma una escalera. Pero, repito, la puja está ahí en que, bueno, te pueden decir los jueces anteriores al 17. Yo tengo mis derechos adquiridos. Falacia que se contrapone con los estados de excepcionalidad. Esto es una doctrina jurídica muy discutida. Hay cierta escuela alemana que piensa una cosa, hay cierta escuela norteamericana que piensa otra cosa. Es muy discutido. Pero yo te digo, el común de la gente, ¿sí? No estamos siempre sujetos a la excepcionalidad. Es que, a ver, yo insisto, Es que ellos te dicen- postura mía personal. Yo creo que el salario no debería ser ganancia. Ahora más bien, si yo tengo que mirar la población y veo que prácticamente todo que tiene un trabajo en relación de dependencia y ha logrado superar el mínimo no imponible tiene que pagar ganancias, me pregunto por qué el ahorro fiscal tiene que ser para determinado sector de la justicia. Si les parece, nos sumamos al debate también a Ariel Croneman, que ya está con nosotros, porque, bueno, además de analista político y analista de la economía, hoy también estás trabajando con Patricia Bullrich. Sí, así es. Hay que tomar postura de esto. ¿Cuál es la postura que va a tomar entonces? Hay que tomar partido, la posición. como decíamos, después de la desgracia del proceso en el 1983 y después de esta anomia permanente que vivimos, decidí tomar partido por Patricia Bullrich en el espacio político. Bien, y en como Juntos asesor por el económico. Cambio, Juntos por el Cambio, ¿apoyan esta modificación que abarca a los jueces de mínimo no imponible? Mirá, yo te hago un análisis económico desde mi punto de vista independiente. Mientras discutimos esto, la inflación está a más de 100% anual. Los salarios en la verdadera cuenta de salarios, incluyendo salarios informal y cuenta propista, aumentó 60% en el segundo trimestre de este año, informado por el INDEC, mientras que la canasta 89%.
A ver, el número que el No gobierno da... No estamos discutiendo cuestiones que afectan a la mayoría de la población que no tiene lobby. pero el ahorro fiscal sí. Ariel, por otro lado, El ahorro fiscal de impuesto a la ganancia es muchísimo Pero para menor los que jueces. reducir el presupuesto en 135.000 millones de pesos nominal en un contexto inflacionario de más del 130% de 7 mensual, anticipando ahora en la tercera semana mensualizado por la consultora LSG de 8% en alimentos. Digo, para bajarlo al terreno es fácil de Dale. comprender. El gobierno dice, si nosotros sumamos a esta población del Poder Judicial, si este año ya estuviesen pagando impuesto a las ganancias, el Estado recaudaría 129.000 millones de pesos este año. Yo no sé estos números si vos los tenés analizados. No, no puede ser que dé ese número. Yo resalto, lo que insisto es de cuánto dinero estamos ajuste hablando. que está haciendo el gobierno es en el presupuesto educativo y en otros ministerios, pero particularmente en aquellos que no tienen lobby. A los jubilados se les actualiza por una fórmula peor que la de Macri, instituida por la Ley de Emergencia Solidaria Alberto Fernández. Es por ahí donde hacen el ajuste, en los jubilados. En la retención de ingresos brutos a las pymes, mientras estábamos en cuarentena con la actividad económica cerrada, se les retenía sobre los costos simplemente por tener prendido el cartel de luz. En eso es lo que hay que discutir. Vos fíjate que si Ahora, yo sumo acá todo eso, son la mayoría de las empresas del país. Sí. Hay posiciones distintas dentro de Juntos por el Cambio también, porque la Unión Cívica Radical oficial, digamos, la que no es el sector de Martín Lustó, que creo que está haciendo algunos acuerdos para llegar a aprobar también el presupuesto, aunque con algunas críticas, están de acuerdo en que los jueces paguen ganancias, ¿no? Yo te hago mi análisis económico independiente, donde me convocó Patricia Bullrich y la Fuerza del Cambio para integrar los equipos y aportar soluciones. De la interna, pregúntenle a los políticos. Bueno, por lo pronto esto está dentro de la discusión del presupuesto. Es un artículo que iría dentro del presupuesto y por eso la discusión que se está dando allí con todos los diputados y después luego también con senadores. Volvemos a Cristian Balbo, que está si te ahí, parece, sí, en el con Congreso de... el doctor Gallo Tagle, ¿no? Cris. Adelante, Cristian. Marcela, Edi, estamos en estos momentos con Marcelo Gallo Tagle, que es el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, después de las 2 horas de reunión que mantuvieron con los responsables de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para tratar el tema de si los jueces tienen que tributar o no el impuesto a las ganancias. La primera pregunta que le quiero hacer es, el próximo miércoles se van a reunir con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y también con la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. ¿Qué le van a plantear a la vicepresidenta? Lo mismo que hemos planteado hoy acá en la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, donde sí, estuvimos como 2 horas, realmente por ustedes, me estoy enterando que fue tan larga, esto quiero señalarlo porque fue una reunión que se llevó cordialmente, fuimos escuchados, todo nuestro punto de vista, discrepamos en algunas cosas, pero básicamente lo que vinimos a señalar acá es que entendemos que no debería incorporarse este artículo mañana, porque no solo estaríamos en contra de lo que dispone la Ley de Administración Financiera, el artículo 20 prohíbe incluir este tipo de situaciones dentro del presupuesto, pero fundamentalmente respetar el artículo 110 de la Constitución que habla de la intangibilidad. De la manera que está planteado, se afectaría no solo el sueldo, sino que se violaría la Constitución. Y el objetivo de venir a nosotros hoy no era venir solamente a quejarnos de que no se incorpore, sino sumarnos a la solución. Nosotros queremos ser parte de una mesa de diálogo en la que tienen que estar incorporadas no solo nosotros, sino todas las organizaciones que representan a los jueces provinciales, a los defensores, a los fiscales, a los empleados. Nosotros representamos jueces y funcionarios. Marcelo, entonces, ¿qué tal? Todos ¿Cómo tenemos que estar en la mesa de diálogo. Sí, estamos ¿qué acá tal? Buen día. con Edi Zunino escuchándote, te agradecemos tu tiempo. Yo te quiero preguntar particularmente sobre lo que veníamos debatiendo y analizando en la mesa. ¿Qué es la intangibilidad para ustedes en un contexto de emergencia económica? A ver, la intangibilidad es que no puede verse disminuida el salario del juez bajo ningún concepto. Pero esto, que todos lo tildan de privilegio, no es un privilegio, es una garantía para el ciudadano. ¿Por qué? Porque la manera de poder echar algún tipo de presión sobre un magistrado independiente que trabaja idóneamente y demás es la afectación en su salario. Pero esto no está solo reconocido en el artículo 110 de la Constitución.
El Estatuto Iberoamericano del Juez, que regula a todos los magistrados del mundo, está establecido también ahí. Ahora, la intangibilidad Marcelo, del sueldo. te hago una pregunta. ¿Qué sí. sucede con los que ya se incorporaron después de la última modificación que sí pagan ganancias? Bien, esa modificación con este proyecto que se incorpora también afecta la intangibilidad de estos magistrados, porque de la manera que está redactado el artículo, que no tiene ningún tipo de aclaración, se agravaría la situación de estos magistrados que están tributando ganancias y no debe ser modificado bajo ningún concepto, no en estos términos. Doctor Por eso sí Gazzotable. lo que estamos hablando, y estamos trabajando en el Consejo de la Magistratura sobre este punto. Sí. Doctor, o sea que los jueces si pagan ganancias van a ser presuntamente más corruptos. No. Es un argumento poco serio. Lo que yo estoy diciendo es... si la intangibilidad del ingreso es una garantía de independencia y de imparcialidad judicial, pagar impuesto a las ganancias los volvería parciales y tal vez permeables a determinado tipo de presiones económicas, porque estamos hablando de ingresos. No me parece que sea un argumento falaz. Así es. A ver, el tema es el siguiente. Lo que yo estoy señalando es, toda medida de presión externa como esta es lo que tanto la Constitución como el Estatuto Iberoamericano del Juez estableció justamente para preservar al juez de una manera tal que no sea presionado bajo ningún concepto, ni del aspecto salarial, ni ningún tipo de presión, sea política, mediática, económica, de ninguna naturaleza. Esto está establecido en la Constitución en garantía de los propios ciudadanos, para garantizar justamente la forma de demostrar la imparcialidad y la ecuanimidad del juez al momento de resolver. Entonces, estamos vulnerando normas que están previstas en la Constitución Nacional bajo el pretexto de querer incorporar el impuesto. Ahora bien. Pero, insisto en lo que dije al principio. Sí. Sí, ahora bien, usted dice que no hay una situación de privilegio. ¿Cómo se llama desde el punto de vista jurídico cuando algo le pasa a una parte mínima de la sociedad y a todo el resto de la sociedad le pasa otra cosa? Consideramos eso, a ver, Bien. hablando mal y pronto, privilegio. No lo discuto que está considerado, equivocadamente considerado. Entonces, lo que yo le estoy señalando es, nosotros tenemos una función muy distinta a la de cualquier otro ciudadano, que es la de impartir justicia y dar la certeza a los ciudadanos de que la resolución que nosotros podamos tomar no está teñida y afectada por ningún tipo de presión. Entonces, las garantías para el ciudadano implican dar ciertas garantías al juez para poder cumplir su función libre de todo tipo de presión. Ahora, no es una cuestión regulada solamente en la Constitución Nacional. Hay varios temas a considerar. Primero, si esto fuera tan equivocado, no hubiera sido ratificado en la Constitución, en la reforma constitucional de 1994. El antecedente de nuestra Constitución es la Constitución de los Estados Unidos, que tiene la misma cláusula de resguardo. Y además está reconocido en el Estatuto Iberoamericano del Juez, que también establece esta cuestión. Con lo cual, hay una coincidencia en la argumentación del por qué proteger esta cuestión, justamente para darle la certeza al ciudadano de que el juez que va a intervenir en su causa no va a tener ningún tipo o va a ser permeable a ningún tipo de presión. Marcelo, en el análisis que ustedes hacen del sector, ¿qué porcentaje de la población del Poder Judicial actualmente hoy sí paga ganancias? Bien, yo represento a la justicia nacional y federal. Para dar números precisos, nosotros la semana pasada votamos consejeros jueces para el Consejo de la Magistratura. Solo pudieron votar 752 jueces. Debieron haber sido 950, con lo cual hay 200 vacantes no cubiertas, muchas de las cuales, de cubrirse, estarían pagando ganancias. De los 750 que estamos hablando, más del 26% hoy están tributando ganancias. Y del 75% del restante, más de la mitad está en condiciones de jubilarse. Entonces, estamos en lo que se refiere a la justicia nacional y federal, y hablando solamente de magistrados, estamos hablando de una norma que está alcanzando alrededor de 250 jueces. Ahora bien, esto alcanza a todos, empleados, funcionarios y justicia provincial. Pero lo que yo estoy señalando, en lo que a nosotros nos toca representar, estamos hablando de un escenario relativamente reducido,
donde muchas vacantes no compete a nosotros cubrirlas y no están cubiertas, y esta solución que estamos implementando con la ley que se aprobó en el 2016 para ser aplicada a todo aquel nombrado a partir del 1 de enero de 2017, es una norma que gradualmente, respetando el artículo 110 de la Constitución, iba a ir avanzando y en un tiempo más prolongado o menos prolongado, todos los magistrados terminaban pagando ganancias. O sea, esta modificación que se pretende mañana tiene una aplicación retroactiva. ¿Qué significa? Pretenden aplicar un efecto a magistrados que han jurado bajo la Constitución vigente al momento que lo hicieron, donde se estaría afectando el 110 de la Constitución. Doctor Gallo Tagle, seguramente usted, que es juez, en algún momento habrá tenido que considerar lo que en la doctrina jurídica, ¿sí?, se llaman, si existe o no, derechos absolutos. ¿Vale? Esto es muy controvertido y hay distintas posiciones en la doctrina. Ahora, hay algo que puede jugar que frente a una situación de excepcionalidad, ¿sí?, frente a una situación de excepcionalidad, inclusive el principio de los derechos adquiridos muchas veces tiene matices, muchos matices. No es una cuestión dogmática eso, por más que esté establecido en la Constitución Nacional. Hay mucha discusión sobre los artículos de la Constitución Nacional también, no son un dogma. Ahí termino la pregunta. Sí, mi pregunta es si usted como juez alguna vez consideró o no los derechos son absolutos o puede haber derechos relativos, para hacerlo más simple y que la gente entienda. Absolutamente. Bien, entonces, en ese escenario que usted me plantea, primero, cuando alguien tiene que resolver una cuestión como la que usted señala, estamos escuchando a todas las partes involucradas en la cuestión. Acá a nosotros no se nos escuchó. Se le da y garantiza el derecho de defensa, a nosotros no. Entonces, cuando tenemos que analizar esta cuestión, y es ahí donde yo dije, nosotros vinimos hoy para abrir esa fuente del diálogo. Entonces, yo no estoy hablando, porque si fuera tan absoluta como yo le estoy planteando, sin encontrar algún tipo de vía alternativa, no hubiéramos venido a proponer el diálogo. El diálogo lo venimos a proponer a partir de, respetando lo que dice el artículo 110, establecer cuáles son las posibilidades para encontrar esas vías de solución. Ahora bien, pero en ese planteo que usted me hace, al momento de resolver, siempre se da intervención y se garantiza el derecho de defensa. Ahora lo bien, que acá no ocurrió con nosotros. El diálogo implica la posibilidad de ceder posiciones de las partes que dialogan. ¿Cuáles son las posiciones que podría ceder el sector que representa a usted? Eso es lo que queremos sentarnos a dialogar, porque aparte, ojo, que lo dije también al principio, acá no solo tenemos que participar de esa mesa, Asociación de Magistrados y Función de la Justicia Nacional, que alcanzamos jueces nacionales y federales. Están los representantes de la justicia provincial a través de la FAM, están los representantes de los fiscales, están los representantes de los defensores, de los empleados. Entonces, en esa mesa nos tenemos que sentar todos y consensuar las distintas opciones para llegar a una solución. Entonces, es ahí donde vamos a encontrar en el diálogo y en el consenso, con la voluntad que existe, la solución que, como en su momento, con una solución inapropiada, pero algo, se resolvió en el 2017. Marcelo Martín Angulo, ¿cómo estás? Hablas de, y lo dijo también Carlos Heller, de iniciar un diálogo. El miércoles van a estar en el Senado con Cristina Kirchner. ¿Esto implica que mañana se retire este artículo del proyecto de presupuesto y quede en un stand-by hasta tanto puedan avanzar en alguna solución? No lo sé. Depende de los diputados mañana. No lo sé. No se hizo explícito en la reunión. Me gustaría saberlo, no lo sé. Bien. En el caso de que no lo retiren... No se abordó sobre ese punto, no se abordó ese punto. En el caso de que no lo retiren, podría presumirse que entre el oficialismo y una parte de la oposición, por lo menos en la Cámara de Diputados, hay consenso para que esto avance. En la Cámara de Senadores estaría lo mismo, e incluso lo que se está expresando al nacionalizarse el tema es que de las provincias también viene la mayoría de los gobernadores consensuando esto, atendiendo la situación económica de todo el país. Si esto se incorporara, ¿qué vamos? ¿A un conflicto institucional que termina en la Corte Suprema? ¿Cómo lo ven eso? Al menos es una situación judicial, indudablemente, ¿sí?
Nosotros tuvimos una reunión de consejo directivo el viernes pasado, también convocada de urgencia, por eso la nota que mencionaba recién el diputado Heller ingresó el viernes casi a la noche, donde las distintas opciones que se evaluaron era tener que seguir con estas opciones hasta últimas consecuencias, porque se está violando la Constitución. Ahora, se está Marcelo, violando la Constitución. para poder entender, porque no todo el mundo tiene que entender por qué cómo es un proceder. ¿Esto significa que si ustedes recurren a la justicia son ustedes mismos de alguna manera, cuando digo ustedes, digo el Poder Judicial el que va a dirimir esta situación, entonces? A ver, en última instancia sí, es el Poder Judicial quien lo resuelve, pero también hay que partir de esta cuestión. Las disposiciones que toma un juez lo es sabiendo e interpretando la ley en forma adecuada y en lo que corresponde resolver sobre la cuestión. Pero entonces, Marcelo, o sea, esto es no una implica negociación. que haya algún... Perdón, no digo, si esto escalara en términos de que se aprueba finalmente el proyecto de presupuesto con este artículo, ya el final está cantado porque esto termina en la justicia y entiendo que si hay una situación en donde todos los letrados consideran lo mismo, ya sabemos cuál va a ser el desenlace, no van a pagar ganancias. Quisiera tener ese optimismo, pero no es así porque en más de una oportunidad en que nosotros hemos planteado de la Asociación de Magistrados defensas de cuestiones que hacían al Poder Judicial, no siempre tuvimos respuesta exitosa en la Corte. O sea, que los magistrados no piensan todos que su sector deba estar eximido del pago de ganancias. A ver, a esa pregunta te diría que sí, en lo que hace a las distintas organizaciones que representan a magistrados, funcionarios, defensores, fiscales, empleados. Estamos todos contestes en la misma idea. Ahora, quien tiene que, en definitiva, resolver esta cuestión cuando llegue será la Corte, que es la que no se ha pronunciado sobre el punto y está bien que no lo haya hecho. Sí. Todo indicaría que... Y te digo, como antecedente... No, todo indicaría, por lo menos como según... antecedentes tenemos el fracaso... Adelante. Que como antecedente tenemos el fracaso de cuando planteamos algo semejante sobre la ley del año 2017, no tuvimos éxito en el fallo de la Corte. Decía que todo indicaría, por lo menos según la mayoría abrumadora de las encuestas, que la sociedad apoya que los jueces y el Poder Judicial pague el impuesto a las ganancias como cualquier hijo de vecino. ¿Les importa eso o no es su función? Sí que nos importa. Y justamente es algo que yo he planteado en más de una oportunidad que venimos trabajando desde el año 2016. No hemos encontrado los espacios de conversación como el que hoy nos dieron, o sea, para tratar lo genérico, no entrar a tratar un proyecto en definitiva. Pero el espacio lo estamos buscando para negociar desde hace rato y el problema está justamente por lo que ustedes acaban de mencionar. A nosotros nos afecta y mucho la opinión pública y la formación de este tema en la opinión pública, más allá de que sabemos que Marcelo, jurídicamente los antecedentes... ¿Podemos repasar el concepto? Si contesto. No, es que escuchamos el argumento, pero la palabra negociación en tu boca, porque sos joven, si me permitís tutearte, pero es con respeto, suena raro. Entonces, en una negociación, sí. ¿Qué es lo que puede incluso hasta sonar mal? ¿Qué es lo que se está negociando? Sí, entiendo. Hoy nada, porque todavía no nos podemos abrir la mesa del diálogo. Nosotros lo que queremos es establecer formas, así como se estableció con la ley que se dictó en el año 2016, para que paguen aquellos que fueran ingresando al Poder Judicial después del 1 de enero de 2017. Ahí la cuestión vino a zanjar un montón de discusiones a partir de las distintas acordadas de la Corte y las distintas disposiciones que nos daban el argumento para que esto no ocurriera. Entonces, lo que nosotros estamos hablando ahora es sentarnos a buscar opciones que, sin violar lo prescrito por el artículo 110 de la Constitución, ¿hay alguna nosotros propuesta? Estamos dispuestos a... Bien, hoy concreta no, y te explico el porqué. El tema estaba zanjado en el año 2016, cuando se dictó la ley que se dictó de la manera que se hizo, con todas las observaciones y críticas que nosotros señalamos, pero en definitiva, a partir del fallo de la Corte, quedó zanjada la cuestión aplicando la solución que aplicó Estados Unidos cuando incorporó el impuesto a las ganancias a sus jueces, que es la forma gradual de ir incorporando a los magistrados pagando el impuesto a las ganancias. De manera que una vez transcurrido una determinada cantidad de años, estaban todos los magistrados
pagando el impuesto a las ganancias. Doctor. Fue a partir de eso que todos los trabajos que hicimos hasta el 2016 no se continuó con ninguna tratativa. Esto apareció hace 48 horas, entonces no tuvimos tiempo más que para venir a conversar. Queremos entrarnos en ese diálogo y ponernos a trabajar juntos. Doctor, buenas tardes. Carlos Estrione lo saluda. Insisto un poco con lo que decía recién Eddie. Buenas tardes. Más allá de tener hoy por primera vez, como usted dice, la oportunidad de dar a conocer su posición, ¿usted comprende lo impopular que es la postura que están tomando? Absolutamente. De no ofrecer, decir, bueno, pagamos tantos puntos de ganancia o que sea a tal punto, porque seguir sosteniendo que está en juego la imparcialidad de un juez por pagar más o menos ganancia es como mínimo impopular para la gente, para todos los demás mortales que pagamos ganancias. Absolutamente. Por eso estamos hoy acá. Porque nosotros queremos superar esa discusión y cerrar esa situación. Está bien, pero hagámoslo no bien. hemos escuchado... No se puede solucionar en 24 o 48 horas. No, entiendo, pero disculpe que lo interrumpa, hay un tema de delay por el móvil, le pido disculpas, pero en toda esta larga y extensa conversación que estamos teniendo, no escuchamos una sola propuesta por parte de la entidad que usted representa diciendo, bueno, venimos a charlar, se abrió el canal de diálogo y nosotros abrimos el diálogo con esta propuesta. Que aún no nos han abierto el canal de diálogo. Ustedes lo señalaban recién. Nosotros no sabemos si a partir de la reunión que vamos a tener el miércoles, esto se aprueba mañana en la Cámara de Diputados o no. Entonces, la postura que nosotros tenemos que adoptar es a partir de acción y reacción, que el sería. Congreso nos habilite. ¿Y no le parece...? Cuando nos habiliten la posibilidad de sentarnos a dialogar, estamos dispuestos a venir. ¿Y no le parece, doctor, Pero que... no podemos venir solos. Hay un montón de organizaciones que tienen que venir. ¿No le parece, doctor, que expresar públicamente cuáles serían esas propuestas ayudaría a abrir los canales de diálogo mucho más? O sea, que la sociedad conozca cuáles son las propuestas, de acuerdo. las hacen públicas. Absolutamente de acuerdo. Eso ayuda a abrir los canales de diálogo si le da más razón. Estoy totalmente de acuerdo, pero le acabo de decir, este capítulo estaba cerrado con la ley que se dictó en el año 2016. A partir de ahí no nos permitieron seguir avanzando con esta cuestión. Aparece esto ahora y nosotros estamos dispuestos. A ver, está constitucionalmente incorrecto. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos, pero ábrenos la puerta del diálogo, traigan a los demás actores que tienen que intervenir y empecemos a trabajar. Discúlpeme Hace 48 horas empezó esta discusión. Discúlpeme la suspicacia, pero planteado así, sí. Parece que hay algún reclamo o algún tema en conversación que no se puede expresar públicamente. Claro. No, para nada, pero no me pida que yo le dé una propuesta ahora, que no la hay, porque esto implica sentarnos a trabajar nosotros, elaborar una propuesta seria, poder dialogarla en el Congreso y darle participación a los demás que van a ser afectados por lo que estamos trabajando. Esto no puede cerrarse en una negociación solamente a asociación de magistrados nosotros tenemos que sentarnos a conversar. Una de las propuestas que circuló, por lo menos entre algunos de tus colegas, es que el tributo de ganancia sea, como ocurre con los legisladores, sobre una parte del sueldo y no sobre todo el sueldo o todos los rubros que componen el sueldo. Absolutamente, esa sí es una opción, pero que no es de ahora. Ha existido siempre como opción, pero tenemos que sentar. No hay. Es, o como él dijo recién, creo que es Martín Angulo el que habló, como él recién lo mencionó, es la opinión de algunos magistrados que lo hay. Yo estoy representando una institución, entonces como institución tengo que hacer un planteo que represente a la institución. ¿Me preguntaron si esa versión existía? Sí, esa propuesta de algunos magistrados existe. Si me permiten, quería informarles también que en esta reunión de comisión de presupuesto que se llevó adelante aquí en el Salón de Elia Parodi, los diputados del oficialismo sobre todo le preguntaban a ustedes quién regula la escala salarial de los jueces, quién lo define, y para que la ciudadanía también comprenda cuál es el sueldo máximo que puede percibir un juez y en qué escalafón, para hablar de números básicamente. Y a ver, un juez de una instancia superior debe estar en mano alrededor del 1.400.000, 1.500.000 de pesos. ¿Quién regula la escala salarial? Es una propuesta que formula desde la Corte y que se establece y se aprueba en jefatura de gabinete. Martín. O sea que estamos presenciando casi una discusión paritaria, ¿no? Claro. De la justicia con el resto de los poderes del Estado. Más o menos. A ver, hay una propuesta que formula la Corte haciendo un análisis de cuál es el aumento propuesto
y se solicita al Poder Ejecutivo el cambio de partida para poder llevarlo adelante, y el Poder Ejecutivo aprobará, no aprobará la propuesta realizada por la Corte. Más allá de la discusión puntualmente por ganancias, Marcelo, también muchos en tribunales, y vos seguramente lo sabrás, ven esto como un ataque político del gobierno, que lo suman a una serie de otros proyectos legislativos que no avanzaron. Y lo enmarcan además puntualmente en una serie de fallos judiciales adversos contra el gobierno y en lo que va a ser el veredicto por la obra pública, que seguramente va a ser antes de fin de año, en un juicio en el que está Cristina Kirchner. ¿Ustedes desde la asociación hacen esta consideración política respecto de esta iniciativa de ahora? Sí. Nosotros vemos que cada propuesta de esta naturaleza aparece tras algún embate en el Poder Judicial de alguna cuestión que pueda afectar a alguno de los alcanzados por ese fallo. Y la respuesta automática, sintomática de esta cuestión es con algún tipo de propuesta, modificación, sea de la integración, del número de integrantes de miembros de la Corte, la tan resonante democratización de la justicia que llegó a decretarse la inconstitucionalidad, la creación de nuevos juzgados en todo el país para, sin haber hecho una investigación previa de dónde eran necesarios y dónde no. Después del resultado en el Consejo de la Magistratura, a las 24 horas apareció este proyecto. Y sí, nosotros sí advertimos que muchas de estas cosas ocurren como consecuencia o una especie de revancha frente a algún fallo adverso. Sí, absolutamente. Doctor Marcelo, ojo, sí. Yo no me había metido por ese lado, termino la idea, yo no me había metido por ese lado, aun cuando sí es algo que lo consideramos, porque hoy estamos intentando llegar a una vía de solución, porque nosotros también nos afecta esta opinión negativa que ustedes nos están señalando, que conocemos y nos desagrada. La mejor manera de salir del problema es trabajando nosotros para superar ese problema también. Doctor Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, gracias por este contacto. Cristian Balbo, espectacular como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Trabajo en equipo, hasta luego. El tema es que esta discusión se enmarca en una emergencia económica que se proyecta a lo largo del presupuesto. Tiene una razón de ser, que es buscar ahorro fiscal donde se pueda y tratar de recaudar más. Más allá de las discusiones de la política o de los intercambios judiciales con la política, vamos a hablar de números. Porque hoy lo vimos a primera hora cuando arrancó la ANSES a atender y a dar servicio con las consultas de la gente que buscó inscribirse en lo que nosotros periodísticamente denominamos nuevo IFE, pero en realidad es un bono que el Ministerio de Economía ha establecido para aquellos que no tienen ingresos. Largas colas en las dependencias de ANSES, como ya sabíamos que iba a ocurrir. El gran problema es que para reunir el criterio y cobrar ese bono no tenés que haber tenido ningún tipo de movimiento de dinero, ingreso capital a tu nombre, prestación social, jubilación o pensión. Y la gente confunde este bono con los anteriores IFES en donde otras categorías de trabajadores, incluso monotributistas, pudieron cobrarlo. Ahora no. La población es casi, diría, de quien está absolutamente marginado del sistema, porque no tiene ningún tipo de asistencia, ni siquiera una cobertura médica. En el presupuesto puertas adentro del Ministerio, que se proyectó como hipótesis, porque por supuesto se acaba de lanzar y hay que ver cuántos inscriptos luego califican, ese supuesto está basado en que lo cobrarían 978.000 personas. Es bastante menos quizás que la demanda que pueda arrojar la necesidad. Pero insisto, mucha gente, Eddie, puede llegar a presumir que no le están dando algo que necesita. El punto es que es solamente en el concepto de refuerzo alimentario, casi diría una situación de indigencia o pobreza, pero incluso sin estar contemplado por el propio Estado en una prestación social. Atención con eso, es una población muy chica para una necesidad alimentaria, como vemos, que crece con la inflación y que se daña día a día, pero no va a ser para todo el mundo. Eso en principio es la postura desde el punto de vista del Ministerio de Economía. ¿Pero por qué? Porque están muy concentrados en bajar el gasto público para poder cumplir con las metas con el Fondo Monetario, que incluso lleva a otras negociaciones como en las primeras semanas de noviembre el Club de París. Marce, perdóname una pregunta acá. Se había hablado de 2.200.000 personas. ¿Era este el universo que ahora se achica? Claro, porque cuando vos empezás
a tamizar y ahora es que no tienen que haber tenido ningún tipo de ingreso en los últimos 2 meses, es muy reducida la población que a priori, por supuesto, a priori tiene estudiado el Ministerio de Economía que abarcaría. Después hay que ver cuántos se inscriben. Tal vez, lamentablemente, la situación del tejido social se está degradando de manera muy acelerada. Tal vez la base de datos que tenga hoy el gobierno, porque insistimos, pensemos que no están tal vez en ningún tipo de beneficio de ANSES, tal vez supere este número presupuestado o proyectado. Pero la hipótesis de la que se parte hoy es de que solamente estarían en posibilidad de cobrarlos menos de 1 millón de personas. Y lo ligaba al gasto público porque, en rigor, desde que asumió Massa hubo un recorte en el gasto. Y lo vemos, por ejemplo, en una consultora como Analítica, que lo que hizo fue, bueno, si le quitamos el impacto a la inflación y miramos los porcentajes, ¿qué está pasando con el gasto público? Sin contar los pagos de deuda, en la tercera semana de octubre vos tenés una caída del 33% si lo medís contra la tercera semana de septiembre, es decir, mes contra mes. Ya hay una caída fuerte. Ahora, si lo haces con respecto a la misma semana, te parás en la misma foto, el mismo momento, pero del año pasado, la reducción es del 22%. Real, o sea, le quitamos el impacto de la inflación. Hay un recorte real, lo que se siente y se percibe en el bolsillo. Entonces vamos a mirar qué es lo que se recortó y qué no. Se recortó todo. Jubilaciones, pensiones e ingresos del PAMI, subsidios económicos, tal cual estaba previsto, gasto en personal, tanto que, digamos, se menciona el tema del personal o el empleo público, la obra pública, asignaciones familiares, transferencias a provincias, bienes y servicios, todos los rubros en negativo, salvo, y esto por eso lo quiero destacar, los programas sociales, que han tenido un incremento, no solo ha bajado, un incremento del 55%. Atención con esto porque te habla de un núcleo duro del gasto que no puede achicar, por lo menos no en este frente tan complicado desde lo social, el Ministerio. Y por eso, como lo saben, están tratando de frenar otras de las variables de la economía que tienen que ver con lo monetario también. Yo les cuento que, mientras tanto, los economistas están mirando algo que se está dando por primera vez en mucho tiempo, por primera vez desde que se impuso tal vez el cepo cambiario, que fue, recuerden, la limitación a la compra de divisas fue anterior a que asumiera este gobierno, antes de que se pase de mando de un presidente a otro. El dólar blue, el oficial y el financiero, o sea, los 3 tipos de cambio gruesos que se miran, están atrasados en relación a la inflación. Esto no es algo bueno, no es un buen comportamiento. Hoy todos los dólares marchan a una velocidad inferior a la velocidad con la que marchan el resto de los precios de la economía. Entonces, ¿qué pasa? Si el dólar se utilizó en algún momento como ancla, si eso fuese la hipótesis actual, no está funcionando. Porque incluso las consultoras privadas están proyectando para este mes de octubre un 7%, muchas dicen, de inflación. Es decir, incluso hay cierto ritmo de precios que se aceleró. ¿Pero por qué te marco esto? Porque si yo presumo de que incluso la inflación va a ser del 5%, estás 30 puntos abajo con respecto a algunos tipos de cambio. ¿Y en qué momento va a corregir la economía? ¿O qué es lo que está desfasado? ¿Qué no está funcionando? Antes el ancla cambiaria, el dólar congelado para que no suban los precios, funcionaba. ¿Qué está pasando que evidentemente eso no funciona hoy? Mientras tanto, logró el Ministerio de Economía acotar el divorcio entre el oficial y el paralelo para que se asiente por detrás del 100% y está en el 96% la brecha. Es decir, tenemos atrasos cambiarios, según el propio mercado, de los múltiples tipos de cambio que tenemos en Argentina, pero hay una brecha del 96%. O sea, una economía desdoblada, de hecho, con estos tipos de cambio. Para destacar algunos nada más, porque hay más, vamos a mirar la pantalla de cómo quedó. Todo para arriba. Atención, el oficial saltó 1 peso del viernes a hoy. Hay una aceleración de la devaluación. Lo que pasa es que, en rigor, la marcha de la economía viene con otra danza. Todos los tipos de cambio subieron. Una preocupación también a analizar es el volumen operado. Cuando vos miras la cantidad de dinero que se negoció, viene desinflándose considerablemente. Hoy incluso estuvo un 24% por detrás del volumen de la cantidad de dólares que se negociaron el viernes pasado.
Y más allá de que no hay quienes vendan, el problema es que tampoco hay compradores salvo el Banco Central. Entonces, casi es de ciencia ficción el mercado mayorista. Y en donde están operando los inversores o donde están las apuestas de compra de divisas, está yéndose al contado con liqui o dólar bolsa, que son los tipos de cambio oficiales del sistema financiero. Pero insisto, la gran diferencia es que no es de 154 allí. El empresario que recoge en el dólar bolsa el dólar se lo lleva a 292 pesos. Ahí es en donde juega la brecha. Ahora, la hipótesis que tienen algunos economistas es que como esto ya está sucediendo, los precios ya están remarcados a valor dólar bolsa y no a tipo de cambio oficial. Y ahí te tiro la pelota, Ariel, para saber tu postura sobre esto. Bueno, primero resaltar, perdón la voz, es por lo de Boca de ayer, disculpen. Muy bien. Completamente Es por un buen motivo, Muy entonces. Entendible Vamos. y aceptado, no hay Vamos problema. con eso, haremos el esfuerzo. Señalarte que, de acuerdo al INDEC, hay 2,5 millones de personas indigentes y el IFE 5 llegaría a solo 900.000. Esto me hace recordar a que el gasto público de asistencia COVID, ATP e IFE, durante la pandemia, incluso los créditos a tasa cero, fueron el menor de América Latina. Y ahora se va a profundizar sin pandemia. Yendo al tema de los tipos de cambio múltiple, lo que hay que entender, creo yo, es que de 2011 a la fecha, la gente, por lo menos 2011, para pasar como señal, que fue el profundo cepo cambiario al día siguiente ganar Cristina con el 54% y la propaganda de fútbol para todos, monopolizada por el Estado, es que hay un cepo cambiario permanente en Argentina. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa? La desconfianza del argentino, los pesos. Entonces, no hay ancla nominal del dólar o la que aplica este gobierno sobre los salarios con ayuda de la CGT que alcance a parar la desconfianza de los argentinos en el peso argentino, porque tenemos un gobierno, principalmente en la persona del presidente, que traslada sus errores y sus idas y venidas, cual veleta en el viento con sus palabras, al resto de la gestión económica. Pero más allá concretamente, de Massa. yo necesito conocer tu postura, tu análisis. Sí. ¿Vos considerás que los precios ya están pactados a dólar bolsa o contado con liqui? Es decir, que los precios que los empresarios implícitamente lanzan al mercado cuando hacen su estructura de costos llevan un número más cercano a los 300 o se están guiando por el tipo de cambio mayorista, que es 154? Cada vez más a los dólares oficiales como es SL y el dólar bolsa que vos señalás. Quiero resaltar, gran parte de las exportaciones agropecuarias, agroindustriales e incluso industriales están sujetas a retención. Por lo tanto, el cálculo no debe hacerse al dólar mayorista, sino descontarle los impuestos. Ahora, lo que aportó en la soja en términos de este dólar 200 transitorio que te faltó poner en la lista de los dólares multicolores, se terminó. 16. Se terminó y ahora viene la cosecha de trigo que está sujeta a la sequía. Es decir, Argentina está no ya en los vaivenes, los vientos de cola del exterior, porque nos beneficia, tenemos $600 promedio, poquito menos, del precio de la soja y tenemos semejante problema en Argentina con pobreza, indigencia y 60% de pobreza infantil. O sea, el auge de precio de commodity, lo que exportamos nos viene bien, más allá del problema del precio del gas por la guerra, que acá tenemos el experto. Entonces, en semejante coyuntura, que se puede discutir cuánto nos beneficia, pero sin duda no es fines de los 80, no es la política de Paul Volcker llevando la tasa de interés al infinito por los problemas de Estados Unidos que nos pegó de lleno. No es eso, es mucho más moderado. Argentina tiene que contar y rezar con el trigo para llegar a diciembre y con el turismo no residente que viene a traer dólares a través del mercado paralelo y no aporta dólares que los argentinos necesitamos para que haya actividad productiva. Yendo a una escala más pequeña de lo que señalabas de Paul Porque soy Volcker, más macro, perdón. De, Sí. lo de Paul Volcker, hablando del Paul Volcker, Perdón, hablando de sí. la tasa argentina. Dale. El aumento de la tasa llevó los pesos del dólar al plazo fijo. Perdón la cita de teoría económica. Como diría Guillermo Calvo, un gran economista, podemos estar de acuerdo o no. En un momento cuando no tenés credibilidad, vos podés subir la tasa y la gente se queda en dólares igual.
Creo que lo sinteticé. ¿Pero eso está pasando ahora? Estamos al borde de que pase. Pero no está ¿Por pasando qué? entonces. Porque no hay dólares para importar. No podés importar una tuerca, no podés importar un medicamento oncológico. Por lo tanto, para que haya medicamento oncológico, perdón, y para que haya tuercas, y para que haya neumáticos, solo podés importar al dólar CCL, que vos lo recordás, más de 290 pesos. Por Entonces, lo tanto, los precios se están trasladando a ese dólar. Plan de acción, porque vos estás trabajando ahora en un espacio político. Plan de acción. Supongamos que se da un cambio de color político, asumen. Entonces, ¿cuánto ustedes tengo? asumen ¿30 segundos o 3 horas? No, yo quiero ir a esta pregunta concreta. Asumen el mando, vuelven a hacer lo que en su momento hizo Alfonso Pratgay, que es decir, sinceremos tipo de cambio, unifiquemos todo y que vaya a libre oferta y demanda, básicamente, en rigor, porque la presunción era que todos los precios ya estaban al dólar. Lo primero que hay que hacer, y eso atraviesa este gobierno, independientemente incluso de los kirchnerismos anteriores, mirá lo que te voy a decir, que tanto critico, ultra critico, porque es parte de la novia que vivimos, recuperar la palabra presidencial porque no hay política económica racista. Para que funcione la economía y se implementen políticas públicas tiene que haber credibilidad en la palabra presidencial. Está bien. Y de ahí al supongamos que ministro. hay. Primero. Supongamos que hay credibilidad. Supongamos que hay. Segundo, no puede haber sinceramiento cambiario sin plan. Acá hay un desorden fiscal descomunal. Lo explico. El déficit fiscal podrás calcularlo como quieras y será la mitad de fines de los 80. Pero ¿sabés qué pasa? Que ante cada punto de caída de los pesos que los argentinos se llevan al bolsillo porque se quedan en dólares, vos necesitas cada vez más emitir deuda pública. Desde que asumió el último ministro de Economía, el actual, en una semana y media la deuda pública aumentó 16.000 millones de dólares. El triple del déficit de empresas públicas y el triple o más del ajuste que se está implementando en el subsidio de tarifas. Bien, entiendo que la decisión del Ministerio de Economía fue quitar pesos del mercado para poder ponerlos en instrumentos de tasa en pesos y que no vayan a presionar la demanda Marcela, de dólares. Permíteme medio segundo. Igual que a fines de los 80, cuando Alfonsín ya estaba así, emitió un bono dual que pagaba o inflación o dólar y que lo hubo que pagar después y desembocó en el Bonex. Estamos ante ese peligro. Creo que es una irresponsabilidad total la emisión del ELIX, que este mismo gobierno decía que en vez de emitir la ELIX iba a pagar a los jubilados, hizo totalmente al contrario, porque pone en peligro el futuro del sistema financiero y del dinero de los argentinos. Yo tengo que decirte que el invento de las LEVAX no es de este gobierno. ¿De las LELIX? De las LEVAX, que es el padre. Las la LEVAX, LELIC es la hija de la LEVAX. Las LEVAX o sea, es el mismo... comenzaron con Piñanelli. Ariel, puede haber Blecher. gente que no nos entienda y vamos a explicarlo juntos porque son tan didácticos. Es deuda. Claro. Es deuda. Sí, Entonces, estoy de acuerdo con vos. Y el mecanismo era el mismo y el razonamiento en su momento de Sturzenegger fue el mismo en el Banco Central. Hubo solo dos planes de estabilización exitosos, el austral y el convertibilidad. Ningún gobierno logró una confianza en la moneda argentina a largo plazo. Ninguno, excepto esos dos transitoriamente. En función que no lo logran, se emite LEVAX, LELIX y otros nombres, porque este gobierno mismo la sextuplicó y estamos a una velocidad de por 8 por cada peso que vos tenés en el bolsillo. Son magnitudes las que discutimos. Ariel, muchas gracias por haber participado. No, por favor, para que sepas, gustazo. te vamos a volver a invitar. Como siempre, es un gusto tenerte, escuchar todas las voces y en un ratito ya está llegando a nuestro estudio José Luis Espert. Yo que soy, ¿qué lugar ocupo hoy? ¿Yo qué soy? Pimpinela sigue en su capítulo, no sé, 148, más o menos. Esta es la tapa de PQS de hoy. Hoy a la mañana, Máximo Kirchner, que dice que no cree que Cristina Fernández, su madre, se presente el año que viene. Y ahora mismo, hace minutos nomás, transcurrió en La Rural, para 1.500 personas, la presentación del libro de Mauricio Macri, ¿Para qué? Aprendizaje sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo. O sea, Cristina y Mauricio Macri continuando en la danza del sí, del no, del cuento de la buena pipa, de si van a ser candidatos, si ya insinuaron que van a ser, si no insinúan a través de alguien o de otro
que no van a hacer, y así estamos esperando cómo se compone, a partir de estos dos líderes antagónicos, el tablero del futuro de la Argentina a partir de la distribución de liderazgos y candidaturas para el año que viene. Tenemos las declaraciones que hizo Máximo Kirchner a la mañana, creo, Agus, ¿no? Las tenemos porque Máximo Kirchner dijo básicamente tres cosas. Una, no creo que Cristina se presente el año que viene. Después el periodista Roberto Navarro le preguntó, bueno, ya que Cristina no se presenta, la interrumpió y dijo, no, yo no dije que no se presenta, dije que yo no creo que se presente, pero por ahí se presenta, la buena pipa. Después, Máximo Kirchner dijo, ya que creo que no se presenta, Massa parece que tampoco porque dijo que no se iba a presentar, y que el presidente de la Nación va a ir a una PASO, sería inédito en la historia de la República Argentina. Pero escuchémoslo a él. Hay que ver un oficialismo nacional en PASO. A ver. Claro, vos sos gobierno. Bueno, el presidente es presidente. Sí. Pero Macri fue a PASO en 2015, no en 2019. Sí. Bueno, entonces, lo que vos decís es que tendría que ser el candidato Alberto. ¿Qué? Debería reelegir el presidente. Digo que para un oficialismo que su presidente vaya a PASO con otros competidores es por lo menos extraño. ¿Y cuál es la otra opción? No sé. No sé, no hace mucho que no... ¿Que no hablas con Alberto? Hace mucho no tengo idea en qué andan, así que... Ajá. Pero nosotros queremos, a ver, estas ideas que vos contabas recién de Macri y Bullrich, sí, dejan muy en claro que es lo que vamos a hacer muchos ciudadanos y ciudadanas argentinas que queremos que le vaya bien a nuestro país, que es no votarlos. ¿Está? Bueno, buscaremos la mejor opción en PASO, en generales, y si hay segunda vuelta, segunda vuelta. ¿Y cuáles son los candidatos del peronismo? No, hoy por hoy no tiene. No tiene. Alberto creo que ha dicho que sí. Sí. Por lo que he leído, Massa ha dicho que no. Y creo que Cristina tampoco va a ser, digamos, así que no... Pocas veces se había visto a Máximo Kirchner tratando con tan poca seriedad al presidente de la Nación. Está muy caliente la situación dentro del gobierno. Marcelo Padovani está en el otro polo de la cuestión, en La Rural, en la presentación del libro. ¿Ya terminó eso, Marci? ¿En qué quedó? Yo me voy sentando, así abrimos el debate, que ya está José Luis Esper. Marce. Hola Marcela, hola Eddie, buenas noches. Ya acaba de finalizar. Ahora lo que está haciendo el expresidente es en un lugar detrás de los paneles firmando algunos ejemplares de su libro ¿Para qué? Que según Paulo Abeluto, que es el ex ministro de Cultura de la administración Macri y que fue quien de alguna manera escribió prácticamente el libro, dijo que es uno de los más vendidos o que es el más vendido, si mal no recuerdo, en estas últimas semanas. Una frase que Macri dijo, y tengo la hora anotada porque llamó la atención con la efervescencia que lo dijo el expresidente de la Nación. No me banco más el discurso cínico progre, dijo textualmente Macri, porque venía hablando de Aerolíneas Argentinas. Y en ese contexto es que acaba de lanzar esa frase que fue exactamente a las 19:57 en la presentación del libro ¿Para qué? Bueno, donde explica para qué tiene que volver Juntos por el Cambio al gobierno. Marcela, sí. Lo escuchamos y volvemos con vos, porque tenemos justamente el fragmento en donde justamente dice esto que estás mencionando. Sí, esto es porque la gente nos está empujando. Nosotros nos fuimos del gobierno y 70% decía que Aerolíneas tiene que ser estatal. Y hoy eso cae, ya está en menos del 40 y va a llegar al 0. Y nos vamos a sacar de encima a Viró y todos sus comportamientos mafiosos y la plata que nos roba. Y vamos a volar, vamos a estar llenos de aviones para volar, llenos de aviones, nos va a llevar a todos lados. Y se va a conectar la Argentina, se va a conectar con el mundo. Pero vamos a tener la batalla porque ellos se creen ya que con esas ideas equivocadas, están equivocados, los lamento. Que sus hijos se los digan, sus hijos tienen que darse cuenta que el mundo no se maneja de esta manera. Que no puede haber este nivel de privilegios, ¿no? Es como el caso más emblemático de Aerolíneas, ¿no? Porque Flybondi, JetSmart, todas las que quedaron te llevan al mismo lugar por la mitad de plata, no le cobran al que no vuela y estos tipos le cobran al 90% que no vuela. Es un disparate. Me agarro la cabeza y digo, y con esa plata
Vamos a hacer tantas obras, tantas cloacas, agua potable, rutas todos los años. 10.600 millones de dólares hasta fin de año va a haber sido el costo de haber estatizado las líneas argentinas. Tendríamos la mejor red de transporte de trenes del mundo. Eso sería millones de puestos de trabajo para todos. Entonces, ¿dónde está la prioridad? ¿Dónde mierda están las prioridades? Entonces, a mí no me corren más. No nos pueden correr más. Ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más. No me lo banco más. No más. No me joden más, no se inunda más, ¿será, no? Más halcón que nunca. Marcelo, ¿y cómo quedó el clima ahí y la temperatura después de lo de Macri? ¿La sensación de que es candidato o no? Te diría... Qué pregunta, Eddie. La verdad que acá lo que ocurre es que están los posibles... Digamos, si Macri va a ser candidato, varios de los competidores de Macri estuvieron aquí hoy. Por ejemplo, Patricia Bullrich, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta. A propósito de Larreta, ustedes saben que Larreta es hincha de Racing y Macri le hizo como una chanza a los hinchas de Racing que han venido, esto fue en el principio, en la presentación, que han venido a la presentación precisamente de su libro. La verdad que no queda claro, Eddie, no hay una sensación unánime de si Macri va a ser o no candidato. Lo que sí es que lo que está intentando hacer, según pude recoger distintas opiniones, es abroquelar aún Déjame más que te pregunte. la opción de... Dale. A ver, Facundo Manes, Gerardo Morales, Martín Lustó, ¿fueron? No, al menos yo no los vi. No, te digo, Larreta sí, Santilli sí. Patricia Bullrich, por supuesto. Claro, aquí el presenta. PRO. Dentro de un rato, todo el PRO. Claro, el PRO. José Luis Espert fue todo el PRO invitado. estuvo presente. ¿O no fue invitado José Luis? Que acá Y te damos la estuvo, ¿sabe bienvenida. Hola, buenas noches. Martín Tetaz. ¡Qué mesa! Esta es una mesaza. ¿Te invitaron a la presentación del libro? De tu libro. Porque escuchar o leer mi libro de nuevo, yo ya lo escribí en 2017 esto. Pero espérate, porque dicen que vos dijiste esto, pero que en realidad no es así. Yo no lo leí, obviamente, porque acaba de presentar. favor. Lombardi dice que Le no es escribió el así. libro a Beluto. Que no te copió. ¿Te Por copió? favor. Bueno, ¿Hay copia? son ideas universales, pueden ser No, ideas pero para. No, ¿Es serio? Para. Todo Y bien. no es poca cosa, no es Vamos a poca reírnos cosa. un poco de José todo Luis. esto, a ver. No, José La Luis, no verdad, es poca cosa hubo si que te copian o fracasar no te así. copian. Hubo que fracasar como fracasó para ahora estar del otro lado. La verdad que gracias por el servicio prestado. No, mirá el costo de aprendizaje que pagamos los argentinos. No, pero déjame que te haga dos. No es lo mismo que una persona que escribe un libro, cualquier libro, lo escriba él o lo copie. No es lo mismo, ¿no? Si es un expresidente o alguien que quiere serlo, mucho menos no es lo mismo. ¿Hay copia o no hay copia? A ver, las ideas que yo defiendo no las inventé yo. Son las ideas que han hecho progresar a la humanidad. La competencia, la meritocracia, pagar impuestos razonables, leyes laborales pro empleo. Son universales. Lo que sí ha pasado en Argentina, de parte de este buen señor, y me consta porque lo tuve al lado en los debates presidenciales del 19, es que en el 19 esta misma gente a nosotros, cuando aparecimos con Luis en la candidatura presidencial y vicepresidencial, nos mataron. Ser liberal en esa época, yo me acuerdo que nos valió el mote de liberalote, plateísta, nos sacaron el sello antes de ser realista, o sea, nos mataron. Tuvieron que fracasar de manera estrepitosa, provocar pobre, inflación, acuerdo con el fondo, y no la ve, para ir para atrás y decir, mira, sirve esto, pero ni siquiera decir, bueno, ¿para qué qué? ¿Para qué te presentaste Ahora, en viste 2015? que el fin de semana, yo no sé si lo leyeron, un muy buen artículo de Ernesto Tenenbaum en Infobae. Perdóname, déjame decirte una cosa más que me parece importante, porque se elige a Randazzo el año pasado en la campaña. Mirá, está todo bien que copien, a mí no me jode que me copien. Ni siquiera necesito derecho de autor porque mis ideas son las ideas que han hecho próspero al mundo. Lo que me jode es que usen las cosas en campaña y después se cagan en la gente. Entonces, eso es lo que me puede joder de esto. Porque ahora están de como moda. ahora, como la sociedad está hecha mierda y está girando para el lado que uno defendió toda la vida, entonces estos tipos que fuman abajo el agua en política ahora escriben para qué. Perdón. No, te decía que el fin de semana, seguramente lo leyeron porque leen todo, Ernesto Tenenbaum, nuestro colega, en Infobae, creo que fue, sí, él escribe en Infobae,
hizo un análisis de lo mareado que está Macri en cuanto a qué hacer con el dólar, o por lo menos lo mareado que quedó Ernesto Tenenbaum al escuchar las idas y vueltas que dio Mauricio Macri en otra nota sobre qué hacer con el dólar. No, yo no la vi esa nota de qué hacer con el dólar. ¿Le ves claridad? ¿Ves algo? ¿Ves alguna propuesta asible desde el punto de vista económico en lo que está planteando Macri en sus últimas apariciones? No, son expresiones de deseos, de hacerse un poco el harakiri por el desastre de gobierno que hizo, pero acá hay que decirle a la gente de manera mucho más concreta qué es lo que se quiere hacer, qué quiere hacer, no sé, con la salud, con la educación, ¿querés comercio o no querés comercio? ¿Renegás de todo lo que generó tu viejo y vos como empresario también o no renegás? Porque esto es crítico. Acá la manera en la cual se gana la guita en Argentina es crítica. Ahora, José Luis, yendo concreto a esto, vamos a analizar todo, pero digo, vos leíste todo el presupuesto ya. Sí, sí. Lo analizaste, sé que hiciste tus preguntas y demás. Sí. No me contestaron ni una, yo ya de paso. Escribí 8 páginas. ¿No hubo respuesta? 8 páginas de preguntas. Sí. Bueno, el ministro señaló acá. Sí, Espera, déjeme unos días para contestarle todo lo que preguntó. Cuando empezó el presupuesto, sí. ¿Qué es lo que más inquietud te da del presupuesto? El presupuesto, en primer lugar, es absolutamente inaprobable, intratable, te diría. Hay cosas muy oscuras vinculadas con la energía. La familia Pescarmona, que debería haber ido a la quiebra, el Estado la salvó con la plata de todos los contribuyentes, los pobres laburantes, está recibiendo favores de todo tipo. Hay cosas muy... Las provincias no están obligadas a cancelar deudas con Camesa, que está quebrada por la cantidad de plata que le deben muchas empresas y las provincias. No están obligadas a ceder coparticipación para pagar sus deudas. Después hay una cesión otra vez de facultades impropias para fijar retenciones a las exportaciones agropecuarias. Se meten con un tema muy jodido que da para hablar un montón, pero que el problema está en la Constitución, que es el tema del salario de los jueces. ¿Tienen Otra cosa muy que importante. pagar los jueces ganancias? Déjame una cosa más, Sí. te cierro el concepto que me pregunta Marcela y te digo sobre eso. Y otra cosa que para mí es gordísima fiscalmente. El presupuesto subestima la inflación de manera grosera, no va a ser 60, va a ser 120 o más. Si la inflación es el doble de la que está puesta en el presupuesto, van a recaudar 6 billones de pesos más de lo que está puesto en el presupuesto. Son 6 billones de pesos más que, como están fuera del presupuesto, el dinero lo van a gastar como quieran en año electoral. Para mí es inaceptable. Porque ahí Massa Usemos dijo, la plata para bajar el déficit. Ahí Massa dijo, me comprometo a que si eso sucediera, vuelve al Congreso el presupuesto para que sea el Congreso el que decida la ampliación, la derivación o lo que sea. Yo mañana voy a proponer un cambio en el artículo 2 del presupuesto donde se estiman los recursos, que ponga explícitamente y que no dependa de la voluntad de Massa o de la promesa de Massa, sino que esté en la ley, que cada peso adicional de recaudación por encima de eso, el Estado lo ahorre para bajar el déficit y solucionar un problema que es el drama hoy de Argentina, que es la inflación. Perdón. Me para falta llegar contestarle a Eddie y después Sí. lo de los jueces. Sí. No, porque tuvimos antes Pero un debate con los jueces. justo por el lo tema- tuvimos. Sí. ¿Debatieron ¿Tienen con que los jueces? pagar o no pagar ganancias? Bueno, tienen que pagar o no. Yo no lo decido eso, ¿no? Tienen que pagar o no. Pero lo que te voy a describir es técnicamente el problema que hay. Hay un problema de... Adentro de la Constitución hay 2 artículos, 3 si querés, que están en total conflicto. Y sobre los cuales la justicia ya se expidió en sobremanera. Los 2 artículos que están en conflicto son el artículo 16, todos somos iguales ante la ley, y otros 2, el 110 y el 120. El 110 para los jueces, que dice que su salario es intangible, y el 120 para los fiscales, que también dice que son intangibles. Entonces, los 2 artículos están en conflicto. Están en total conflicto. La justicia se ha expedido a favor de la intangibilidad históricamente, tanto de jueces como de fiscales. Entonces, para solucionar el conflicto tenés 2 o 3 alternativas. Una, que sería la ideal, es reforma en la Constitución, pero para lo cual tenés que... La Convención Constituyente... Se te vienen enseguida los derechos adquiridos. Ahí, igual, 2, la fórmula que ya eligió el país votando una ley en el 2016, que es, para los nuevos jueces, nuevos fiscales y los que asciendan, pagan ganancias. Los viejos no. O sea, pero con esa ley, Esta ley, entonces... la ley de presupuesto, se mete con los viejos. Y con los nuevos.
No, los nuevos ya estaban desde 2017. Pero ahora se meten con los viejos. Entonces, vivís cambiando la regla de juego. Un mamarracho absoluto. Pero con esa ley, entonces, con la ley del 2016, que permite que algunos jueces paguen ganancias, el sueldo no es tan intangible. Claro. Para los nuevos, no. Bueno, pero jueces son todos. Se rompe ese principio. O sea, acá lo que hubo, me parece, en el 2016 fue un acuerdo político que dijeron... Yo creo de que acá la para manera adelante, de zanjarlo a esto es, dado que una reforma constitucional es chino, y lo del 2016 fue un acuerdo, es decir, paguen ganancias como todo el mundo, te compenso una sola vez el pago de ganancias para que no haya conflicto entre el 16, el 110 y el 120 y chao. Ahora, una de las cosas que dicen los jueces es que los legisladores nacionales pagan ganancias, pero que no pagan ganancias como el resto de las personas, sino que lo hacen solo sobre una parte del sueldo. ¿Es así? Esa fue la regla. Yo no sé, lo que cobro el sueldo son 380.000 pesos en la mano, neto de todo. No sé, yo tengo actividad privada de libros, conferencias, clases, etcétera, empresa con mis hermanos, y pago ganancia, pero a morir. No tengo la menor idea. Es un socotroco así el recibo de sueldo nuestro. Tenemos que ir a una brevísima pausa. Bueno, pero si fuera así, yo rechazo ese tipo de privilegio. No me interesa, no lo quiero. Somos ciudadanos que en realidad somos servidores del pueblo. Estamos abajo del pueblo. Deberíamos pagar más ganancia que el pueblo, no menos, por ser legisladores. José Luis, tenemos que ir a una brevísima pausa. Te dejamos plantada la inquietud que tenemos. Pensé que me dejabas plantada. No, como jamás. Eddie, hace algo, ahí, la semillita de la incertidumbre. Ella jamás. Si no va a ir, te avisa. Claramente, jamás. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Que no fue. ¿Qué le hiciste? Mira, no me hagas hablar. Los precios de la economía ya están pactados con el tipo de cambio informal. Ya volvemos. Y seguimos en Para que sepas, Marcia, habías dejado una pregunta para José Luis. A ver. Sobre el dólar. Los precios, a ver si me podés evacuar esta inquietud. Yo miro el volumen negociado en el mercado mayorista y está un 24% más chiquito que el viernes. Y lo miro y está a volúmenes mínimos que son los de la baja temporada de enero, cuando no debería ser así en noviembre. Entonces, ¿por qué digo esto? Hay una hipótesis de un grupo de economistas que consideran que están mandando toda la demanda de divisas del empresariado, del inversor, a las ventanas legales del mercado financiero libre, que son el contado con liquido y dólar bolsa, resumiendo un dólar más cerca de los 300 pesos. Si los empresarios están comprando por allí, uno piensa que la estructura de costos ya está pactada a 300 pesos. ¿Esto es tan así? Pero eso que vos querés llevarlo al terreno de la inflación. Claro, porque si se diera una devaluación del mayorista, del dólar oficial, como entonces ya no está sería... dentro de los precios, no subirían los precios. ¿Es así? Esa es la hipótesis. Esa es la teoría, porque cuando Prat Gai lo instrumentó, cuando entró al gobierno, no estaba de esa manera dado. Tuvo un abrupto salto de la inflación. Sí, lo que pasa es que el error a veces es confundir relación precios-dólar que se siguen con causalidades. O sea, vos agarrás una serie del dólar y vas a ver que a la larga sigue el nivel de precios. No hay mucha diferencia. En Argentina no hay mucha diferencia. Entonces vos decís, hoy puede ser eso. Ahora, si llegan a subir los precios y los precios pueden subir porque se emite, el dólar va a seguir a los precios. Entonces va a decir, ¿cómo? Ahora, como subieron los precios, sube el dólar. Y ahora, como el dólar ya subió, los precios no suben más. No, mirá, los precios van a subir como consecuencia de que el fenómeno inflacionario, como el fenómeno monetario va a continuar de financiamiento o del déficit fiscal o del cuasi fiscal, y eso va a hacer que a la larga el dólar suba. O sea que independientemente de que en la estructura de costos las empresas ya estén fijando el dólar a 300 pesos, va a seguir habiendo inflación. Sí. Porque hay muchos más pesos dando vueltas que el mercado quiere. Exactamente. De los que el mercado quiere. Bien. Como la economía está indexada, los costos de hoy son menores a los costos de mañana. O sea, si hoy Camioneros consiguió 130 y en promedio se está consiguiendo 100, en algún momento, fin de año, principio del año que viene, van a volver a negociar porque la inflación va a ser más del 100 el año que viene. Entonces ahí te va a jugar la inflación y el dólar atrás de la inflación. Entonces va a decir, ¿cómo? Ya subieron los precios, ahora falta que suba el dólar y así te vas a volver loca. Olvídate de dólar-precio, precio es moneda, emisión. Claro, yo te pregunto esto porque cuando hoy miraba el oficial, el blue, el informal ilegal,
y los informales legales, que son los de la bolsa, todos caminaron al lado de los precios. Los precios están corriendo. Esto significa Pues el dólar va a volver a correr. que si vos mirás la inflación, incluso si proyectás un 5% de inflación, vas a estar en un 70% acumulado en octubre. A hoy, lo que subió el tipo de cambio oficial es un 51%, y el contado con liqui un 49%, y el blue 41%. Es decir, hay un desfasaje de 30 puntos porcentuales entre la velocidad de remarcación del precio del dólar blue, que no está, digamos, regulado por el gobierno, y el resto de los precios de la economía. ¿Eso es atraso cambiario que significa una devaluación futura? Sí, va a ocurrir eso. Eso va a ocurrir. En una economía como la nuestra va a ocurrir eso. Porque nadie se banca la recesión que implica... ¿Por qué no ocurre ahora si el blue es accesible, entre comillas, porque es ilegal? ¿Por qué no pasa de un día para el otro? No lo sé eso. Pero en una economía como esta, como la nuestra, sin duda que dólar y precios van a ir a la larga juntos. Porque es una economía que no para de indexarse. En la situación política de hoy, ¿crees que es posible proyectar un plan de estabilidad transitorio? No digo ya sempiterno, pero el ejemplo del austral o la convertibilidad o ese tipo de plan económico. No, yo creo que hoy cualquier plan antiinflacionario de estabilización queda derrumbado por el trillón de dólares que tenés con el dólar soja, dólar blue. ¿Qué se puede hacer? Digamos, pregunta, supongo. Lo que se podría hacer, pero que no va a ocurrir tampoco, porque el gobierno no lo va a hacer, lo que se podría hacer es anunciar una mega reforma estructural que pase por reforma al comercio exterior, del Estado, laboral, y al mismo tiempo sincerar todos los tipos de cambio que tenés, dejarlo flotar libre al dólar, dejarlo libre, dejar que todo se normalice, fijar un ancla, que podría ser el gasto público, nominal en pesos, y luego recién un plan antiinflacionario. ¿No están usando el gasto público hoy como ancla? No. ¿No se está usando ya? No. Lo que está en el presupuesto no lo van a cumplir, porque el gasto, si la recaudación crece el doble de lo que está puesto por la inflación y no hay ningún artículo del proyecto de presupuesto que diga se clava acá el gasto público va a subir, entonces ninguno de los ajustes que están pactados se van a cumplir. ¿Quién sobrevive, digamos, en esto que me estás marcando? Porque si tenemos 40% de pobres, indigencia y qué sé yo, esas medidas de alguna manera van a impactar también en el trabajo. Digo, ¿qué haces con eso, no? ¿Qué hago con eso? En el corto plazo el gobierno está echándole un poco... Sí, que no llega tenés ni un incendio y le echa de vez en cuando un baldecito de agua, ¿viste los baldecitos de los chiquitos que van a la playa? Al incendio le echa un baldecito de agua, como el IFE, este bono, y así van a tratar de llegar... No, pero lo que te dice Campolongo, con tu plan de reforma, va a ser muy costoso. Perdón, no entendí la pregunta, perdón. No, pero pensé que era como estaba hoy la cosa, ¿cómo se sigue? Va a ser muy costoso. No, yo creo que el hacer lo que estamos haciendo provoca toda esta miseria. El hacer algo diferente es lo que nos va a poner en un lugar mucho mejor. Que va a haber costo de transición. Ahora, vos querés hacer algo diferente como gobernador de la provincia de Buenos Aires. No. Perdón. Querés hacer algo diferente como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y para eso vas a ir a un paso dentro de Juntos por el Cambio. ¿Cómo vas a hacer? No. Yo lo único que dije fue que quiero ser candidato, sé que soy candidato, que quiero ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y mi espacio es Avanza Libertad. Avanza Libertad está compuesto por la UCD, el Partido Autonomista y Republicanos Unidos en la provincia de Buenos Aires. ¿Y si te convocan a un paso dentro de Juntos por el Cambio, vas? No sé, falta muchísimo para eso. Las condiciones son muy claras para mí para participar de pasos internas. Es un plan muy claro de reforma en la provincia de Buenos Aires, que sea compartido, obviamente. Yo no puedo ir a un paso con Del Caño. ¿Qué sentido tiene? No, pero Del Caño no está en Juntos por el Cambio. No, pero te quiero decir, si adentro de Juntos por el Cambio vos pensás que hay que ir para allá y yo creo que ir para allá, no tenemos nada que hacer. Pero acabamos de escuchar a uno de los líderes inventores de ese espacio, que es Mauricio Macri. No, Mauricio Macri en provincia de Buenos Aires ni existe todavía. Está Santilli, bueno, está Iguacel. Y en este sentido, a mí me parece que es bueno que Esper aclare la razón de ser por la que te metiste en política. Sí, claro. Lo hemos hablado muchas veces, José Luis. Te puede molestar que Macri enarbole tus banderas o nuestras banderas, lo que fuere. Pero era el objetivo que vos perseguías. Sí. Vos querías
cambiar la mentalidad de toda la política argentina. Me jode en todo caso esto de habernos hecho mierda por poco en 2019, 2020 y ahora resulta ser que escriben para qué con exactamente la misma idea de 2019 que ellos combatieron, vituperaron, nos basurearon. Me acuerdo Mazot en Mirta Legrand burlándose, callate, si vos entrás te desgarrás. ¿Cómo era? Fernando Iglesias. Sí, ¿me entendés? Eso me jode un poco, la hipocresía me rompe las bolas porque yo me metí en esto simplemente para ayudar a que el país cambie, con ningún otro interés. Y el tema también es cómo vamos a llegar al 2023, porque hoy fue un día donde estuvo otra vez ir a la tapa, ¿no? Era la fantasía de Cristina Macri, Cristina sí, Macri no, cuando parece que Cristina se baja, Mira, ojalá Macri que no esté, se sube. en el 23, ojalá que no esté ninguno de los dos, la verdad. Vayamos a explicar ese escenario y tu posición sobre ese escenario después de una pausa. Pero antes de la pausa, te quiero contar, se dio una cosa en La Matanza, a ver, por lo menos es curiosa. Por iniciativa de jóvenes se le dan computadoras y teléfonos a gente de la tercera edad de centros de jubilados. 200 computadoras, 100 y pico de celulares y un acto donde hubo cerca de 1 millar de jubilados y pensionados. Mirá. Hoy estamos en un día que es un antes y un después en la historia de La Matanza en lo que se refiere a los adultos mayores. ¿Y por qué es un antes y un después? Bueno, porque con la ayuda de la Nación, en este caso de mi compañero Nicolás Ritaco, pudimos generar este punto de inflexión de que los abuelos, las abuelas puedan a través de una inversión conjunta municipal y nacional acceder a tablets, acceder a teléfonos celulares, acceder a la era digital. Y me parece que esto es algo muy pero muy importante en esta nueva Argentina que estamos reconstruyendo entre todos. Sabemos que la era digital a veces hace que los chicos pasen mucho tiempo en un celular y quizás se olviden de la relación personal que tienen que tener, esas charlas interminables con la abuela, con el abuelo, esas sobremesas. Tenemos que mirar para adelante, tenemos que mirar para el futuro y creo por eso que hoy es un día muy, muy importante. Ojalá que podamos llevar a toda la Argentina esto que hoy está pasando en La Matanza, generar inclusión digital para las abuelas y los abuelos de toda la Argentina. Y este último momento tiene que ver con una nueva renuncia en el equipo de gobierno. Se trata de Marcelo Martín, subsecretario de Comunicación de la Presidencia de la Nación. A ver, virtualmente el segundo de Gabriela Cerruti había entrado a la gestión presidencial acompañando a Alberto Fernández desde diciembre de 2019 en el equipo de Juan Pablo Biondi, el anterior vocero al que Cerruti reemplazó. Hay que ver bien, no era buena aparentemente la relación con Gaby Cerruti por parte de Martín. Seguramente el episodio Gran Hermano algo habrá tenido que ver, pero esto es de último momento, así que seguiremos ampliando la información. Esto tiene que ver con ciertas fugas dentro del gobierno. Ayer Jorge Ferraresi, ministro de Vivienda y Hábitat, anunció que vuelve a la ciudad, a la localidad de Avellaneda, donde era intendente con uso de licencia, así como sucedió también con el exministro ya de Desarrollo Social y con otros altos funcionarios que dejaron el gobierno. Quedó picando con José Luis Espert el tema de Macri y Cristina como eternos precandidatos o no para el año que viene. Ahí tenemos el textual de Máximo Kirchner. No creo que Cristina se presente el año que viene. Después dijo, bueno, yo no dije que no va a ser, dije que no creo yo que se presente, pero por ahí ella cree que sí y se presenta. Hoy apareció Macri presentando el libro. Vos decís, José Luis Espert, que lo mejor para el país sería que ninguno de los dos. Sí, ahora te voy a contestar sobre eso, pero me quedé pensando en Ferraresi y Marcelo Martín. Sí, este es de comunicación. Ya que se van, como diría el Hacha Lázari, que se vayan pero con todo lo que tienen ahí, o sea, que se vayan con la secretaría de no sé qué de Ferraresi, que se vaya Marcelo Martín con la secretaría de, ¿qué era? La número 2 de Cerruti, ese era el número 2 de nada. Que se vaya con todo, que se lo lleven. Así bajamos el gasto. Ir anulando las dependencias, ya que se van, que cierren. Claro, que la cierren. Que apaguen la luz y cierren con llave. Hasta que quede lo necesario. Hay una vida detrás de la gente que paga impuestos. En la pandemia no funcionó la mitad del gobierno. Claro, bueno.
Yo retomo el punto político. A mí me encanta el concepto que inauguró Eddie de la comunicación en espejo. Lo hablamos hace como 8 meses, creo, entre Cristina y Macri. El mismo día que estaba anunciado con más de 1000 invitados que Macri iba a lanzar su libro, casi un aroma, por lo menos a inquietud de candidatura, el líder de la Cámpora, hijo de la vicepresidenta, pone en duda, casi eliminando la posibilidad de que Cristina sea candidata. Yo no le escribo, hasta el año que viene no le escribo nada. ¿Pero puede ir uno sin el otro? Cristina necesita ser candidata a algo que le garantice fueros, por si acaso. Bueno, pero puede ser senadora. Bueno, podría ser senadora. ¿Pero vos crees que puede ir presa? Presa difícil, porque probablemente cuando sea condenada, si hay condena firme, va a ser ya con 70 años, ¿no? Sí. Ahora, Bueno, pero la condena, en primera instancia, yo creo que el Tribunal Electoral Federal lo va a condenar. Pero Menem fue preso, José. Menem fue preso en algún momento. ¿Pero tenía 70 en ese momento? No, Tenía 60 y pico. Tenía domiciliaria. Vos tenían... En la época de la Rúa estuvo unos meses preso. Pero después, bueno, no, ahí hicieron... Es la mesa de los galanes, ¿viste? Sí, a mí me encanta. Falta Yo te Fontana digo, Rosa en paz descanse y perdón por usar el título, pero es la mesa de los galanes. Los galanes se Bueno, pero sientan ahí, vuelvo a charlan. la pregunta, para que no se me enojen los conductores. No, Se por están favor. enojando los conductores, muchachos. Por favor. Si no les molesta. Por favor. Falta conducción. Ya Mauricio nos dijo, bájense del ego, y yo siempre le hago caso a Mauricio. Cuando me dice pasaron cosas, yo digo, hoy pasaron un montón de cosas, y me bajé del ego. Bueno, tema importante mañana el presupuesto, muchachos, también. Sí, hay que está instalar bien. ese tema. No, pero yo digo, a vos te parece que no, pero es el tema. O sea, ¿qué se hace con Macri y con Cristina en un país donde siguen siendo reconocidos como parte del liderazgo esencial de cada una de sus coaliciones y donde tenés distintas posiciones? Que Pichetto dice que se enfrenten y ya está, que jueguen los número 1 y listo. Vos decís que prácticamente que dejen de existir, cosa que no va a pasar. Si seguir jugando van a seguir. Si para ellos el país es un juego. No es algo que preocupa realmente, a ellos. ¿No? Ahora, cuando vienen encuestadores y muestran sus trabajos, son los 2 dirigentes políticos con mejor consideración en las encuestas, por sobre otros. Y más rechazo. ¿En las encuestas? Sí, y más rechazo. Más negativo. Más negativo. No, las dos. No, las dos. Más Primero, a ver, imagen, no imagen intención de negativa, voto. pero si vos preguntás quién es el principal líder político de la Argentina, aparecen 25% dice Cristina, 25% dice Macri. A mí me parece realmente preguntas absolutamente irrelevantes. O sea, después de haber sido, ¿cuántos años fue presidenta Cristina, senadora? Hace 40 años que está en la política. Obviamente debe ser la persona con mayor nivel de conocimiento de toda la vida política argentina hoy. Segundo, Macri. Por el padre, por su historia, secuestrado, presidente, fracaso. Pero no es conocimiento, es presunción de liderazgo. La gente la ve líder, como lo ve a líder Macri. de su espacio. Claro. Bueno, sí. No es mala idea la norteamericana de jubilarlos y darles algún rol protocolar. Bueno, Si no han ido a en Estados Unidos se muere un expresidente y van todos juntos. No, pero párate. Estamos discutiendo si es posible que sean candidatos o no cuando están al filo todo el tiempo y me decís, no, por ahí lo mejor sería jubilarlo. ¿Y quién lo va a jubilar? No, pero digo que empecemos a adoptar prácticas. Fernanda Raberta. No, pero para eso debería haber partidos políticos fuertes. Alguna cláusula. Y hoy no hay partidos políticos fuertes. Todos prometieron que iban a hacer la reforma política, ninguno lo hizo. Bueno, yo quiero preguntarte qué vas a hacer vos con el presupuesto. No crees en nada del presupuesto, con lo cual vas a votar negativo. No se los aprobás. No, pero tengo mis razones, las acabo de explicaste. esgrimir. Sí. Pero estás definiendo tu posición de mañana si llega a haber es muy laxo con las deudas con Camesa, la coparticipación, los derechos de exportación, el excedente de impuestos. Yo creo que esto es crítico. ¿Y Juntos por el Cambio qué va a hacer vos que dialogás? Juntos por el Cambio, los diputados. No tengo idea hoy. Que vos has dialogado en la comisión. ¿Crees que lo van a apoyar? Y estaba un poco dividido. Hay quienes querían apoyar, quienes querían dar quórum y quienes no querían ni dar quórum. Ahora, si Massa hace poner en un artículo que si la inflación es más del 60%, lo que sobre de pesos no va a ser usado discrecionalmente y va a ser el Congreso el que decida qué hace con eso. ¿Vos aprobás el presupuesto? No, tiene tampoco. 141 artículos el presupuesto. Es uno de los tantos artículos que hay que cambiar. Pero no, para mí el presupuesto tiene que ser otro. No solo por eso. Gracias, José Luis, por Un placer, haber buenas participado noches. una vez más en Para Gracias que por Sepas. haber venido, Ay, se terminó.
Qué galanes, ¿eh? Hoy, qué mesa de ¿Y galanes. eso que te da alivio o tristeza? Porque es lunes y a mí los lunes me cuestan un montón. Ah, porque mirá ¿A si vos parece no? largo, pero a ustedes no les pasa que pasa rapidísimo. Muy rápido, Rapidísimo. sí. En un rato es viernes. Así no te hagas pasa la problema. vida, Eddie, así pasa la vida. En este En un país rato es todas. viernes, no te hagas problema. ¿Dónde está Gonzalito? Where are you? No está, no vino. Come here. Pueden aplaudir, ¿eh? Muchas gracias. Espontáneo. ¡Vamos! Ese aplauso espontáneo. Aplaudan todo, viejo. De verdad, sí. Por favor. Esper no favorece los egos. Está No, en no. contra de los egos. Esper puede aplaudir los buenos hechos, los buenos modales, las buenas ideas, el buen gusto. ¿Qué más, Esper? No puedo más que coincidir con vos. Ahí está. Con eso ya está, ¿no? Jefe, ya tiene jugador. 2 asesores en la mesa. Sí. Yo te Armamos digo. la ¿Qué es mesa lo que acá. es? Facha, lomo, simpatía, Lo que se van a actitud, jubilar son los buena periodistas, voluntad, sí, belleza, Matías. ojitos y lo que Gracias. hay. Ay, Dios mío. Y lo que hay, nada más. Bueno, Bueno, señores, Gonza, las 9 de la dejamos. noche se quedan con este caballero. Televisión pura. Nos vemos Gracias mañana. por lo de Hasta este. mañana. Chao.